ver después. Listo, entonces share acá, acá. Listo, entonces continuamos por acá. Vamos a darle presentar y vamos a darle next. Listo. Argumento ontológico de Avicena, ese ya lo vimos. Argumento ontológico de Anselmo en Canterbury. ¿Listo? La prueba de Anselmo está basada en el realismo platónico, lo que les hablaba ahorita, el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, en donde la idea universal de Dios se halla en su existencia. ¿Listo? Recuerden que Platón dividía dos cosas. Uno, que era el mundo de las cosas, que es lo que nosotros podemos tocar, ver, oler y sentir, que no son las cosas como tal, sino que las cosas como tal están en un mundo superior, en el mundo de las ideas por allá, que es lo que le da forma a las cosas. Entonces el ejemplo que siempre ponemos es el ejemplo del caballo o el ejemplo del perro. Vemos un pastor alemán, vemos un border collie, un pastor collie, un pitbull, un chihuahua. Todos son perros, todos son diferentes, pero todos son perros. ¿Hay alguno que sea más perro que el otro? No, todos tienen la misma esencia de ser perros. Entonces, ¿en dónde radica esa categoría para que ese ser de cuatro patas que ladra se convierta en un perro? Pues en el mundo de las ideas está la idea primaria, entiéndanlo como el molde, que hace que todas las criaturas o todas las cosas en el mundo de las cosas puedan ser llamados perros, puedan ser llamados sillas, puedan ser llamados puertas, puedan ser llamados hombres o mujeres. El ejemplo de las sillas también funciona. La silla donde estamos sentados en este momento, la silla del comedor, de la sala, la silla del parque, la silla del cine, del centro comercial, todas son sillas diferentes. Hay algunas que tienen espaldar, otras que no tienen espaldar, hay algunas que tienen cuatro patas, otras que tienen tres patas, otras que solo tienen una y tres ruedas al final, pero todas ellas hacen parte de lo que nosotros conocemos como silla. Eso funciona porque la idea de silla está en el mundo de las ideas, ¿listo? Al igual que la idea del bien y al igual que la idea de Dios. Esa es la visión platónica del tema de la realidad. Anselmo definió a Dios como un ser tal que nada mayor puede ser concebido. ¿Listo? Dios como un ser tal, un ser de tal manera, del cual más grande nada puede ser pensado. Sugirió que incluso el necio, o sea, el ateo, entendamos necio como ateo, puede entender este concepto y ese entendimiento mismo significa que el ser debe existir en la mente. Ya vamos a explicar. ¿Qué ha dicho hasta acá? Que el ateo puede entender que haya un ser mayor del cual nada más grande puede ser pensado. Eso lo puede pensar el ateo. Nunca está diciendo en ningún momento, hasta ahí está diciendo que Dios exista. Solamente el ateo está en la capacidad de imaginarse un ser tan grande que tenga todas las características y cualidades que puedan existir. El concepto de existir solo en nuestra mente o en nuestra mente y en la realidad. El concepto de existir solo en nuestra mente o en nuestra mente y en la realidad. Eso lo vamos a mirar ahorita con Anselmo de Canterbury. En el de Avicena existía prácticamente solo en nuestra mente, pero en el de Anselmo de Canterbury sí va a existir tanto en la mente como en la realidad. Si tal ser existe solo en nuestra mente, entonces un ser mayor que exista tanto en la mente como en la realidad puede ser concebido y ese ser es el que conocemos nosotros como Dios. Entonces acá está la primera versión del argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Acá tenemos 5 premisas y una conclusión. Esto es un argumento ontológico que funciona en el ser y de manera a priori, en nuestra razón y de manera lógica. Primero, es una verdad conceptual, o sea, es una verdad lógica, una idea en nuestra razón, o por así decirlo, una verdad por definición, que Dios es un ser de tal manera que nada se puede imaginar más grande que Él. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, así creamos o no creamos en la existencia de Dios, nos ponemos a pensar en Dios, podemos concluir que Dios es un ser tan grande que después de él nada más podemos pensar. ¿Listo? Es decir, el ser más grande posible que podemos imaginar. Ojo que no estamos diciendo todavía que exista. Segundo, por lo tanto, Dios existe como una idea en la mente. Si lo podemos imaginar y le podemos dar esa categoría de lo más grande, lo cual nada más puede ser pensado, eso significa que existe por lo menos como idea.
¿Y las ideas en dónde existen? Pues en la mente. Entonces, segundo, Dios existe como idea, o por lo menos puede existir al menos como idea en nuestra mente. Tercero, un ser que existe como idea en la mente y existe en la realidad es, en iguales condiciones, más grande que un ser que solo existe como idea en la mente. Entonces acá les voy a poner el ejemplo del pintor o de los pintores. Supongan ustedes dos pintores. Uno se imagina el cuadro más bonito. ¿Listo? Se lo imagina. Voy a pintar el cuadro más bonito y va a tener todas las categorías y todas las entidades necesarias para que sea un cuadro, una obra de arte perfecta o una obra de arte que reúna muchas cualidades. El otro pintor dice, voy a pintar un cuadro, pero yo sé que tengo ciertos limitantes, no me voy a ir tan grande, voy a hacer un cuadro que refleje nada más el paisaje que yo estoy viendo. Se ponen a pintar los dos el cuadro y resulta que el primer pintor, el que quería hacer la cosa, la obra majestuosa, pues no lo pudo hacer, y el otro pintor, el que se limitó a hacer solamente lo que él veía, sí lo pudo hacer. Entonces la pregunta es, ¿cuál cuadro es más perfecto? ¿El que pretendía pintar todo cuanto se le ocurría y tener todas las cualidades del arte posibles reunidas que no se pudo hacer? ¿O el que que se limitaba con lo que él estaba viendo, pero que sí lo pudo hacer? Obviamente, como estamos hablando de la realidad, es mucho más o es mucho más real el cuadro que efectivamente se pintó al que no se pintó y que solamente se quedó en la mente. Eso está diciendo acá. Un ser que exista como idea en la mente, hablamos del Dios que teníamos acá en la mente, y que también al mismo tiempo exista en la realidad, es, en iguales de condiciones, más grande que un ser que solo exista en la idea y en la idea, como idea en la mente. ¿Listo? ¿Qué nos dice acá? Habíamos dicho que nosotros podemos imaginar un ser más grande, de lo cual nada más grande puede ser pensado. Perfecto. Esa idea existe en nuestra mente, lo podemos imaginar, tanto los ateos como los creyentes lo podemos imaginar. ¿Listo? Tercero, pero entonces al mismo tiempo podemos imaginar un ser que no solo exista en nuestra mente, acá en esta parte como idea en nuestra mente, sino que también exista como una realidad. Y que al mismo tiempo, si existe no solamente en la idea, sino también existe en la realidad, ese ser es más grande que este ser que solo existe en nuestra mente. ¿Listo? Cuarto, por lo que si Dios existe solo como una idea en la mente, entonces, o sea, acá solo dos, como idea en la mente, entonces podemos imaginar algo que es más grande que Dios, es decir, un ser posible más grande que existe. ¿Listo? Entonces, si Dios funciona como idea en la mente, pero nosotros también podemos concebir que lo que existe en la realidad es mucho más perfecto o goza de mucha más existencia que una idea solamente en su mente, entonces también podemos concebir a un Dios que que no solamente se quede como idea, sino que también esté en la realidad. Y esa idea sería mucho más grande que la idea 2, que solamente existía en nuestra mente. 5. Pero no podemos imaginar algo más grande que Dios, puesto que es una contradicción suponer que podemos imaginar un ser más grande que el más grande posible que se pueda imaginar. Por lo tanto, Dios existe. ¿Listo? Acá el truco está en la premisa número 5. ¿Listo? Dios es el ser más grande, de lo cual nada más puede ser imaginado, lo dijimos en la 1. En la 2 dijimos que existe como mente, que lo podemos comprender como mente. En la 3 dijimos que las cosas que existen tanto en la mente como en la realidad son más grandes y son más perfectas que las que solamente existen en la mente. Niños, por favor, tienen el micrófono abierto. Gracias. Listo, entonces, hemos pensado, Dios, el ser más grande, el cual nada más grande puede ser pensado. Dios existe como idea en la segunda, porque podemos comprender eso, el ateo lo puede comprender. En la tercera se comprende que si yo voy a pintar un cuadro, el que no solamente lo piense, sino que también lo pinte, pues es un cuadro más perfecto que el que solamente lo pensó. Entonces, al mismo tiempo, gracias a 3, podemos pensar no solamente un Dios que exista en la mente, sino que también exista en la realidad. Y ahí es donde el ateo ganaría la batalla. Pues como Dios no existe en la realidad, por lo tanto Dios no existe. En la quinta, ¿qué nos dice? Pero no podemos imaginar algo más grande que Dios,
puesto que simplemente ya lo definimos como lo más grande. Entonces, si imaginamos algo más grande, estamos yendo en contradicción a la definición que ya dimos de Dios. Recuerde que estamos hablando de un argumento ontológico que funciona de manera a priori y de manera lógica, no necesariamente en la realidad. Entonces, si ya habíamos definido a Dios como el ser más grande, decir que hay un ser más grande que Dios sería contradictorio. Entonces, podemos imaginar un ser más grande que el más grande posible. No podemos imaginar un ser más grande que el más grande posible. Por lo tanto, Dios existe. ¿Listo? Como lo podemos imaginar en la mente y podemos comprender que es lo más grande que nosotros podemos imaginar, eso garantiza la existencia de Dios, así nosotros nunca lo veamos caminando en la calle, así nunca nosotros hayamos visto a Dios de frente. Esto garantizaría que Dios existiera. Preguntas de esta Yo, parte. profe, Dime. eh, pues eh, la primera, pues con lo del cuadro, o sea, digamos, el ejemplo que hiciste del cuadro. Sí. Pues digamos que pues el pintor que sí pudo retratar su cuadro en la realidad, pues lo hizo con ciertas limitaciones, no como el que estaba en la mente. Entonces, pues eso querría decir que Dios tiene algunas limitaciones, si es real, si existe. No, no porque tú piensas un cuadro, vamos a suponer, pensemos en el unicornio. Nosotros todos podemos pensar un unicornio, ¿cierto? Estamos todos en la capacidad de pensar un unicornio. Sí, sí. ¿Listo? Todos sabemos que es un caballo con un cuerno en la frente o en donde quiera, pero unicornio. La palabra unicornio hace referencia a un solo cuerno. Lo podemos imaginar. Ahora, vamos a suponer que todos nos vamos a poner a pintar un cuadro. Entonces, el cuadro sobre el unicornio, vamos a reflejar gráficamente que es un unicornio. Entonces, toca, ya lo va a hacer con plastilina, usted lo va a hacer pintándolo, la señorita Morales lo va a hacer con animación 3D y yo lo voy a hacer con barro, no sé. ¿Listo? Dentro de esos cuatro vamos a mirar cuál es el que más se refleja o el que más se adecua a la idea que todos teníamos en la cabeza de un unicornio. Entonces, miramos, bueno, ganó la señorita Morales. La animación 3D hace que su unicornio sea, pues, sea más idéntico al que teníamos todos en la mente. Eso funciona con el unicornio porque el unicornio no tiene en ningún momento la necesidad de existir. El hecho que tenga un cuerno, lo entendemos lógicamente, se lo podemos agregar a un caballo, pero en ningún momento la palabra unicornio garantiza la existencia. Cosa que no pasa con Dios, porque cuando nosotros definimos a Dios como el ser más grande del cual nada más podemos pensar, pues entonces al mismo tiempo está sacando por fuera un montón de cosas, ¿cierto? Entonces está dejando por fuera, piensen ustedes, el planeta Tierra, no, no es Dios porque Dios es más grande, que el universo es grandísimo, es inmenso, no comprendemos un universo, pero Dios es más grande que eso, ¿listo? Que eso funciona en la mente. Entonces, si el ateo me dice, listo, eso, yo entiendo que Dios sea el ser más grande, de lo cual nada más puedo pensar, pero yo nunca lo he visto caminando y por lo tanto Dios no existe, el creyente le va a decir, usted está contradiciendo la idea misma de Dios. Es decir, si Duván Tocayala, que quiso hacer su unicornio con plastilina, pero no le puso el cuerno, pues está contradiciendo la idea de unicornio. Así haya hecho un caballo divino, hermosísimo, así le haya puesto alas, lo haya puesto blanco como el Pegaso, pero si le quitó el unicornio, le quitó la categoría que necesitábamos para que ese ser fuera un unicornio. Entonces sería contradictorio quitarle el cuerno al unicornio de la misma manera que sería contradictorio pensar un ser más grande de Dios porque Dios es el ser más grande que nosotros podemos pensar. ¿Sí me entiendes, Moreno? Sí, profe. Pues, ¿Listo? y también tengo otra pregunta, o sea, digamos, ahí dice que o sea, el ser más perfecto, por así decirlo, es el que existe tanto en la mente como en la realidad. Pero Sí. digamos, si no llegamos a comprobar que Dios existe en la realidad, Dios no sería perfecto porque solo estaría existiendo en la mente. Muy buena pregunta, Daniel Moreno. Y para responderle esta pregunta, vamos a hacer esta segunda versión, que también es de Anselmo de Canterbury, pero entonces en esta ya no se fue por la grandeza, sino se fue por la idea de la perfección. ¿Listo? Entonces voy a leerla, a ver si me entiendes. Si es esta, regálame un segundo, de pronto estoy perdido, no sé, si creo que es esta. Así es esa, efectivamente. Entonces, en esta segunda versión del argumento ontológico, que esa misma versión la va a utilizar Kant en la crítica a la razón pura, creo que es, nos va a decir de qué manera Dios debe existir no solamente en la mente, sino también debe existir en la realidad y es debido a la perfección.
Entonces vamos a pensar acá. Uno, por definición, Dios es un ser del que nada más grande puede ser imaginado. Empezamos igual que antes, ¿listo? Segundo, un ser que necesariamente existe en la realidad es más grande que uno que no necesariamente existe. Perfecto, sí. Entonces, el caballo que existe en la realidad es más grande que el unicornio que solamente existe en nuestra mente. Perfecto, lo comprendemos. Así por definición, si Dios existe como idea en la mente, pero no necesariamente existe en la realidad, entonces nosotros podríamos imaginar algo que es más grande que Dios. ¿Listo? Entonces, por definición, Dios, como idea perfecta, debe tener todas las categorías, ¿sí? La perfección es lo que reúne todas las cualidades que nosotros podemos imaginar. Entonces, por eso nosotros a Dios le atribuimos la cualidad de omnipotencia, que todo lo puede hacer, de omnipresencia, que todo puede estar en todo lugar, de inmortalidad, de bondad y demás. ¿Listo? Entonces, si Dios es perfecto, y nosotros lo comprendemos en la mente, podemos, que ese sería el argumento para el ateo también, entonces usted puede comprender, no le estoy diciendo que crea en Dios, simplemente puede comprender que Dios es un ser perfecto. Sí, el ateo puede decir, sí, efectivamente yo comprendo, aunque no creo que exista un solo ser perfecto, pero yo comprendo en mi mente qué significa decir que un ser sea perfecto, o lo que estamos diciendo acá, lo más grande, lo cual nada más podemos imaginar. Entonces dice aquí, así por definición, si Dios existe como una idea en la mente de perfección, pero no necesariamente existe en la realidad, entonces si Dios solamente se queda en nuestra cabeza como una idea de perfección, pero no existe en la realidad, también estamos autorizados a imaginar algo que es más grande que Dios. Todo lo mismo que funcionaba antes. Yo tengo la idea de perfección en la cabeza, la idea de Dios, pero no la he visto caminando. También puedo imaginarme otro ser que no solamente exista en mi cabeza, sino que también exista caminando. Sí, también estamos en la autoridad para pensar eso. Pero no podemos imaginar algo más grande que Dios. ¿Por qué? Ya vamos a mirar por qué no podemos imaginar algo más grande que Dios. Si Dios existe en la mente como una idea, entonces Dios necesariamente debe existir en la realidad. ¿Por qué? Recuerden que habíamos hablado de la idea de perfección. La idea de perfección es la idea que reúne todas las características posibles, ¿sí? Bondad, omnipresencia, omnipotencia, presciencia y demás. Y eso es lo que es Dios, ¿listo? No podemos imaginar algo más grande que Dios porque Dios ya es perfecto. Si nosotros imaginamos una idea, si Dios existe en la mente como idea, entonces Dios necesariamente debe existir en la realidad. Si nosotros comprendemos en nuestra cabecita que Dios es perfecto, necesariamente, ojo, necesariamente Dios debe existir en la realidad. Porque si Dios no existe en la realidad, Dios no sería perfecto. Y eso sería contradictorio con la definición que hemos dado de Dios. Acá el autor lo pone como el ser más grande que puede ser imaginado, pero en la traducción que se hace al castellano es Dios es el ser perfecto de lo cual nada más puede ser pensado. Entonces la perfección, Dios reúne toda la perfección. ¿Listo? Está en nuestra mente, que es la segunda parte, que es la parte que le juega al ateo. Entonces uno le dice al ateo, señor ateo, ¿usted puede comprender una idea, un ser que tenga todas las perfecciones? O sea, piense por ejemplo en Superman. Ah, listo, yo puedo comprender puedo entender a Superman, puedo imaginarlo. Pues gracias a eso tenemos los cómics y tenemos las películas de los Vengadores. Listo. Superman, dentro de la definición de Superman, jamás se garantiza que exista en la realidad, lo mismo que pasa con Spider-Man, con Batman, con todo el que usted quiera. Se puede pensar, lo podemos imaginar tanto creyentes como ateos. Tercera, por definición, si Dios existe como una idea en la mente, pero no necesariamente existe en la realidad, entonces también estamos autorizados a pensar algo más grande que Dios. ¿Listo? Entonces ya comprendimos que es Dios en nuestra mente y también comprendemos que podemos imaginar un ser que no solamente exista en la mente, sino que también en la realidad. Pero no podemos imaginar algo más grande que Dios, puesto que Dios es el ser más grande, de lo cual nada más podemos imaginar, porque reúne todas las cualidades y categorías que nosotros comprendemos y que nosotros conocemos. Por eso nosotros no podemos imaginar nada más grande que Dios. Ya le dimos la definición de Dios a Dios. Acá aprovecho entonces, piensen ustedes en el ejemplo del triángulo.
¿Podemos imaginar un triángulo sin tres ángulos? No, no podemos. Ya le dimos la definición que triángulo debe necesariamente tener tres ángulos. Que uno sea más largo, que el otro sea más corto, no me importa, pero el triángulo debe tener tres ángulos. Si le falta un ángulo, ya no es triángulo. Si tiene un ángulo de más, ya no es triángulo. Eso mismo sucede con Dios. Ya le dimos la definición que Dios es el ser perfecto, de lo cual nada más grande puede ser pensado. Si vamos a imaginar un ser más grande que Él, pues estamos contradiciendo la idea misma de Dios. Entonces, en 5, si Dios existe en la mente como una idea, entonces Dios necesariamente también debe existir en la realidad. Esto por la definición que hemos dado de Dios. Como tiene todas las cualidades, como Dios es perfecto y debe tener todas las cualidades, si nosotros imaginamos un ser de esa índole, ese ser debe necesariamente también existir en la realidad. Entonces, sexto, Dios existe en la mente como una idea. ¿Listo? Ya lo hemos comprendido. Por lo tanto, Dios necesariamente también debe existir en la realidad. Si nosotros comprendemos la idea de perfección, entonces, y eso sucede en nuestra cabecita, todos comprendemos algo que sea perfecto, aunque nosotros nunca lo hayamos visto. ¿Listo? Comprendemos que algo sea perfecto y que tenga todas las cualidades. Por lo tanto, en el caso de Dios, que supera el caso del unicornio, que supera el caso de Superman, de Spider-Man y que supera el caso del triángulo, necesariamente Dios debe existir, porque Dios reúne todas las perfecciones. En el caso del triángulo, nosotros podemos imaginar un triángulo en nuestra mente. Que salgamos a ver un triángulo y que nosotros nunca encontremos un triángulo en la realidad, no afectaría para nada la definición del triángulo. Nosotros sabemos que es un triángulo, que es una cosa que tiene tres ángulos, aunque nunca veamos uno en la realidad. Lo mismo en el caso de unicornio, comprendemos que es un caballo con un cuerno, aunque nosotros nunca veamos uno en la realidad. Lo mismo que en el caso de Superman, es un ser de tal índole que puede volar, puede correr muy rápido, puede lanzar rayos por los ojos, lo podemos comprender, pero en toda la definición que hablamos de Superman, pues jamás nos lleva a que necesariamente exista, jamás está la idea de la existencia de Superman en la realidad. Pero en la definición de Dios, como es un ser perfecto, la perfección debe reunir todas las cualidades que nosotros comprendemos. Dentro de ellas, la idea de la existencia en la realidad y en la mente. Por lo tanto, Dios necesariamente existe en la realidad. ¿Listo? Y hasta Ok, ahí llega ok, el como argumento tal. ontológico.